Vamos a poner a grabar entonces la clase de hoy, 13 de junio a las 16 horas, teníamos que empezar, esa es la confusión, eh, sobre los contenidos de la unidad 2 del programa, ¿sí? Bueno, así que después lo vamos a poder compartir en el campus. Como decía, entonces en esta unidad 2 que trabajamos, que ya cerramos la semana pasada, bueno, trabajamos sobre la definición de la política social y del trabajo social, como ya entrando más específicamente en el campo de la práctica del trabajo social. Nosotros en la primera unidad del programa hicimos un recorrido breve, recorrido sociohistórico, ¿no? O sea, caracterizando los cambios en la Argentina reciente, las transformaciones económicas, las transformaciones estatales, sociales. Fuimos viendo cómo esas transformaciones se vinculaban también con los cambios que se producen en la vida cotidiana de los sujetos con los que trabajamos. Fuimos poniendo coordenadas de tiempo y espacio, ¿no? No podríamos desarrollar qué es el trabajo social sin comprender que es una práctica situada, ¿sí? Históricamente. Entonces no hay definición de la práctica profesional del trabajo social, uno podría decir de ninguna otra profesión también, por fuera de esas condiciones sociohistóricas, ¿no? Y particularmente nuestra disciplina, ¿no? ¿A qué desafíos, a qué problemas, a qué circunstancias responde nuestra profesión? Desde sus orígenes ha sido así, y a partir de esa puerta de entrada, ¿no? Para una materia como taller, que en realidad es pensar cómo analizamos la práctica profesional, entramos por estas coordenadas. Y de algún modo en la unidad 2 que estamos revisando, recapitulando hoy, también iniciamos, digamos, este recorrido, también haciendo una referencia histórica, ¿no? Seguramente sus docentes en cada comisión fueron dibujando, escribiendo una recta histórica, ¿no? Es decir, una trayectoria en donde se van encadenando acontecimientos, distintos hechos sociales que explican, que dan cuenta de esas transformaciones que se dan en la sociedad y de las respuestas que el Estado fue gestando para atender esas circunstancias. Entonces, en esta unidad hay también contenidos sociohistóricos, esta imaginaria recta que acompaña y que ordena acontecimientos sobre los cuales no es que nos tengamos que detener en el día, la fecha o en algún aspecto particular, sino más bien en cómo se encadenan los procesos sociales y de qué modo, en este caso particular, el Estado actúa frente a la cuestión social, ¿sí? Luego, y sobre la base de esa primera reconstrucción sociohistórica, aparece la definición del trabajo social como una disciplina también vinculada a estos acontecimientos, y que seguramente ustedes encontrarán sintonía con muchos temas que están viendo en Trabajo Social 1, ¿sí? En la materia de Trabajo Social 1. Eh, bueno, comparto algunas ideas que están eh, en el Power que preparamos. Va a quedar disponible en el campus desde ya, como para que después lo puedan tener. Nos vamos a detener en la unidad 2 específicamente. Sobre el final de la cursada haremos lo mismo sobre la unidad 3. Y fundamentalmente vamos a mirar los tres primeros puntos, ¿no? Sobre la metodología vamos a trabajar en la tercera unidad. Veremos en el tiempo que nos permita de acá al cierre del cuatrimestre. Eh, bueno, empezamos diciendo que la política social se corresponde con dos aspectos que hemos mencionado y de algún modo brevemente visto en la unidad 1, ¿no? Por un lado, no se puede entender la política social por fuera del tipo de Estado que prevalece en cada momento histórico y del modelo de desarrollo que se expresa en ese periodo, ¿no? La política social responde entonces al modo en que el Estado interpreta las manifestaciones de la cuestión social y también a la forma de organización económica, social, política que se da una sociedad en ese mismo momento. No es posible entonces explicar el sentido y el alcance de la política social por fuera de estas coordenadas, ¿sí? Eh, Uno diría también que la política social se fue constituyendo
en la medida en que emerge, que se expresa la cuestión social. ¿Qué sería la cuestión social? Un concepto que vamos a trabajar con un poco más de detalle hacia el final de la materia. Básicamente, cómo se manifiestan las problemáticas sociales que afectan a los sujetos. ¿De qué modo? Los afectan en la resolución de sus necesidades. Necesidades como qué? El acceso a la alimentación, al hábitat, al cuidado, a la educación, a la salud. Vamos a hablar de cuestión social cuando esas problemáticas se expresan de tal manera y con tal magnitud que tienen que ser atendidas por la sociedad. Por eso decimos que la cuestión social es un emergente de la modernidad. Surge con el desarrollo del capitalismo. Esto no significa que antes no había problemas sociales, sino que los problemas sociales adquieren tal envergadura que no pueden ser resueltos simplemente con decisiones políticas o económicas, sino diríamos que entre la política y la economía surge, podríamos decir, un tercer campo de asuntos sociales que tienen que ser atendidos por la sociedad. La pobreza, el hambre, la desintegración familiar, las guerras, las epidemias, las migraciones, la violencia en las ciudades. Cuando hablamos de modernidad estamos hablando del desarrollo del capitalismo en la segunda revolución industrial, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo XIX, cuando empiezan a crecer las ciudades, la población migra del campo, crecen las industrias. Miren, si vieron alguna serie, les gusta ver alguna serie en Netflix, por ejemplo, una serie bastante vista hace un tiempo, Peaky Blinders, la serie de una banda inglesa que lucha por el territorio en una ciudad del norte de Inglaterra, en Birmingham. Eh, bueno, da cuenta de cómo era esa sociedad, ¿no? ¿No? Mucha población en poco espacio, grandes conflictos, enfermedades, ¿sí? Hacinamiento en las ciudades. Un cambio caótico genera el desarrollo del capitalismo que genera una cantidad de problemas, de situaciones que en conjunto llamaremos cuestión social. ¿Sí? Entonces uno diría, la emergencia de la política social, es decir, de las respuestas que da el Estado frente a estas situaciones, tiene relación directa, tiene correspondencia con la emergencia de la cuestión social. ¿Sí? Ahora, de tal modo podemos decir que la cuestión social no siempre se expresó del mismo modo, no siempre la cuestión social tuvo las mismas manifestaciones, por lo tanto algunos autores hablan de la vieja cuestión social o de la nueva cuestión social. No que la cuestión social envejeció como nosotros, sino que cambió en su configuración, ¿no? Es decir, se expresan diferentes problemáticas según las circunstancias históricas, y por lo tanto, si cambia la cuestión social, cambia también la manera, el modo en que el Estado responde a esas situaciones, ¿no? Entonces podríamos decir, y así arrancamos la unidad 2 del programa, con el texto de Juan Carlos Aguiló, un politólogo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Cuyo, texto del año 2005, tiene 20 años el texto, tiene su tiempo, pero es un recorrido histórico. El texto es un poco más extenso que otros materiales que hemos visto, pero bastante sencillo de lectura. Es una recta histórica. Va contando la historia de la política social, cómo se ha modificado, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. ¿Hasta acá vamos? ¿Bien? Entonces, lo de la recta lo insistimos en clase y ahora para que ustedes puedan ordenar esos procesos en el tiempo y comprender cómo se han encadenado estas transformaciones. ¿Ok? Podríamos decir entonces que en este recorrido histórico que hacemos, desde la emergencia de la cuestión social, con la modernidad y hasta la actualidad, se han ido modificando las tres cosas que mencionamos: los modelos de desarrollo económico, los tipos de Estado, ¿no? Las formas que adquiere el Estado y el modo de intervención en lo social que llamamos políticas sociales. Seguramente muchas de estas cosas les van a resonar, como decía, de la materia Trabajo Social 1.
Ponemos grandes periodos, no estamos hablando de que esto cambia de un día para el otro, de un año para el otro, sino grandes etapas, décadas, que en términos históricos son periodos relativamente cortos, para nuestra vida son periodos largos, ¿no? Pero estamos hablando, por ejemplo, de una primera etapa que caracteriza el texto de Aguiló, que es la del llamado capitalismo oligárquico, ¿no? Es decir, el Estado se configura, no sé si se acuerdan, el texto que vimos, cuando surge el Estado argentino. ¿Sí? Si lo recuerdan y lo quieren escribir en el chat o lo quieren decir, buenísimo. Podemos poner el origen en la Constitución de 1853, ¿sí? Después de la batalla de Caseros. Pero como tal, el Estado empieza a funcionar aproximadamente alrededor del año 1880, ¿sí? Fines del siglo XIX. Y decimos que el Estado comienza a funcionar cuando, una manera de analizarlo, el Estado logra controlar el territorio a partir de la llamada campaña al desierto. ¿Sí? Esa campaña al desierto, que no fue otra cosa que una apropiación del territorio por parte del ejército argentino y de las clases dominantes, expulsaron, sometieron, sojuzgaron y en muchos casos asesinaron a las poblaciones originarias, ¿sí? A los pueblos originarios de nuestra patria. Por eso está mal dicho campaña al desierto, porque no es que había un desierto, había poblaciones que estaban desde antes de la llegada de los españoles. Esa campaña al desierto, ¿qué hizo? Que una clase dominante, poderosa, se apropiara de los territorios a tal punto que ha condicionado eso la historia argentina hasta el presente. Y podríamos decir que en la Argentina, quien tuvo la tierra, tuvo el poder. ¿Por qué? Porque la tierra ha sido el bien más preciado, ya que es un bien que permite la producción más importante de nuestro país, que es la producción agropecuaria. ¿Sí? Carne, trigo, hoy diríamos soja, maíz, girasol, ¿sí? Pero para esa etapa diríamos que carne y trigo. Por lo tanto, el modelo de desarrollo, ¿cuál fue? El de un país que funcionaba a partir de la producción de la materia prima, a partir de la apropiación de esas tierras, para su venta al extranjero, fundamentalmente a los países de Europa. Tal es así que Inglaterra va a condicionar, va a financiar y condicionar la construcción, por ejemplo, de los ferrocarriles y los frigoríficos, ya que la carne y el trigo salían para los países europeos, que estaban en guerra, principios del siglo XX. Por eso decimos que este modelo se llamó agroexportador y que permitió que crecieran las ciudades puerto, es decir, las ciudades de donde salían los barcos con la materia prima que se vendía a los países de Europa. ¿Hasta acá me siguen? Por eso las principales ciudades argentinas fueron ciudades puerto. Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, organizaron el proceso de extracción de materias primas que se vendía a Europa. Esto genera un crecimiento económico muy desigual, muy valioso para quienes, para los dueños de las tierras y sus familias y grupos asociados, y una población que creció en torno a las actividades del puerto. Las familias vivían fundamentalmente en los conventillos, ¿sí? Los conventillos eran viviendas subdivididas donde familias se hacinaban sin condiciones de higiene y salubridad suficientes y vivían de la actividad portuaria, entre otras cosas, ¿no? Y justamente en los barcos que llevaban el trigo, no sé si vieron el video, los videos que están en el campus, los mismos barcos que llevaban el trigo traían a la población inmigrante, ¿sí? Que habitaba justamente esas ciudades puerto y esos conventillos, ¿no? Dos situaciones se plantean a partir de la inmigración, ¿no? Por un lado, se producen las epidemias de fiebre amarilla y del cólera, que generan muchísimas muertes en la ciudad de Buenos Aires y que reconfiguran el escenario de las ciudades. Y al mismo tiempo también se generan los primeros conflictos sociales, las protestas de estos inmigrantes que venían, en muchos casos, con experiencia de organización sindical, política, eran socialistas, anarquistas, comunistas, que formaron los primeros sindicatos
y que protestaban frente a las condiciones paupérrimas de vida. De hecho, por ejemplo, se produce en esa etapa una huelga que se conoció como la huelga de las escobas. Las mujeres que salían a protestar por el precio de los alquileres en los conventillos, carísimos para vivir en lugares muy desfavorables. Estas condiciones habitacionales, los problemas sanitarios como las epidemias, los problemas económicos, familias que vivían lejos de sus hogares y de su red parental, generaron los primeros conflictos y, en consecuencia, las primeras políticas sociales del Estado. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las primeras políticas sociales del Estado? Aquellas que permitían a esa élite dominante, dueña de la tierra, que además gobernaba el Estado prácticamente sin elecciones. Piense que hasta 1912, que sale la ley Sáenz Peña, no votaban y luego votaban solo los hombres. ¿Sí? Lo tienen presente esto, ¿no? ¿Sí? Mucho tiempo después se va. Carolina dice la sociedad de beneficencia. Bueno, podríamos decir que serían las primeras formas de actuación, pero no del Estado, sino de grupos sociales que prestaban por valores morales o religiosos, por sentimientos de caridad, asistencia a esta población, de manera bastante organizada, pero no era el Estado, ¿no? Digamos, el Estado empieza a estructurar su acción a partir de algunos hitos. Uno, por ejemplo, es la Ley de Educación Nacional, ¿sí? De 1884. Una población que no conocía, por ejemplo, la lengua, la cultura, ¿sí? Que no conocía la historia. Había que enseñarles a hablar y a escribir en la lengua de origen. Piensen que venían polacos, ¿sí? Que venían rusos, que venían italianos, además de españoles, que podían saber la lengua. Entonces, la ley de educación fue una política para homogeneizar a esa masa inmigrante, que era mayoría. Imagínense una ciudad donde la mayoría son inmigrantes. Muchas veces que se cuestiona la inmigración actual como si fuera un cambio tan radical. En realidad la inmigración en la Argentina hubo siempre y a inicios del siglo XX era la mayoría de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la ley de educación es para aprender el idioma, para generar sentimiento nacional, de adhesión a la cultura, a los valores nacionales. El otro hito de esta etapa es la creación del Departamento Nacional de Higiene frente a las epidemias. ¿Sí? Diríamos que la política social de esta etapa, del modelo oligárquico exportador, podría ser sintetizada como limpitos y educados. Departamento de Higiene y creación del sistema educativo. ¿Para qué? Para ordenar, para homogeneizar, para controlar a esa clase trabajadora inmigrante que presentaba dos problemas, digamos, según la visión de la oligarquía: las enfermedades y las ideologías. Bien. También hay una idea que ordenar el espacio de esa ciudad que crecía era necesario. Ordenar el espacio es ordenar los comportamientos sociales. Entonces se empieza a construir los primeros planes de vivienda y infraestructura urbana, las cloacas, por ejemplo. ¿Sí? Los primeros planes de vivienda, el plan de casas baratas que se construye en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Ordenar el espacio era ordenar el comportamiento. ¿Por qué era importante ordenar el espacio? Bueno, en principio, como pasaba en otros países de Europa, para que ingresaran las fuerzas de seguridad. Si el espacio es controlado, también es controlada su población. La idea de control social, muchas de ustedes escribieron muy bien recién en el chat, era un poco la idea del higienismo, ¿no? Muy bien, Julieta dice orden y progreso, muy bien. Y Nicolás también dice el control que ejercía el higienismo, que tenía una traducción en lo que fue el origen de nuestra profesión, del cual ya vamos a hacer alguna mención, ¿no? ¿Cuál era el rol del trabajo social en esta etapa? Controlar a partir de la inspección es el origen de la visita domiciliaria, de la observación y el registro, y de la intervención con familias, justamente para evitar la propagación de enfermedades
ordenar los comportamientos sociales, reducir los conflictos. Bien, podríamos decir que esta etapa, nunca los procesos históricos terminan un día, ¿no? Pero va desde 1880 hasta 1930, es decir, hasta la crisis económica que se conoció como el crack financiero de 1929. Una crisis financiera a nivel global de todo el mundo que va a romper las pautas de la economía internacional y por lo tanto va a hacer que ese modelo agroexportador entre en declive. Es decir, no había quien venderle esa materia prima y por lo tanto ese modelo va a entrar en declive. Hasta acá, dudas, preguntas. Vamos. Esta etapa, este momento histórico, entonces, define las tres cosas que mencionamos, ¿no? Cómo funcionaba la economía, cuál era el Estado, un Estado oligárquico, aristócrata, de una élite dominante sin participación o con una participación muy acotada de los sectores populares que no elegían el gobierno, sino que eran, digamos, definida el gobierno del Estado por parte de esa élite dominante y una política social destinada fundamentalmente al control, ¿no? La idea del positivismo, ¿qué era el positivismo? Esa teoría que pensaba que una sociedad se comportaba como un cuerpo natural, ¿no? Entonces, uno podría actuar sobre lo social como si actuara sobre cualquier objeto de la naturaleza. Por ejemplo, eh, la idea de que si algún grupo social o individuos no se comportaba como esperaba el orden social imperante, había que separar al individuo. No había un problema de un sistema social que funcionaba mal. Entonces, por ejemplo, en esta etapa se promulga la ley de residencia. Los inmigrantes que generaban conflictos sociales, protestas, eran enviados, subidos al barco y enviados a sus países de origen. Eran expulsados del país, ¿no? Separar a las, como se dice la metáfora, la manzana podrida pudre el cajón, ¿no? Entonces no hay que discutir el cajón, no hay que discutir la sociedad y cómo está organizada, sino separar a aquellos sujetos que producen problemas. Por ejemplo, expulsándolos. O si tienen una enfermedad, apartándolos, como por ejemplo la creación de los leprosarios. ¿Sí? Bien, esta idea principal es la que ordenó la política social de esta etapa. El segundo modelo que va a venir con la crisis del 30, ahora en unos minutos se va a cortar el Zoom, ¿sí? Y vamos a volver a conectarnos en el mismo link, en el mismo enlace. Pero el segundo modelo, empezamos a presentarlo, vamos a profundizar después, es el que surge con la crisis del 30, como bien muy bien caracteriza ahí Nicolás, que comparte en el chat. La crisis del 30 produce un nuevo modelo económico productivo que es, ya que se interrumpe el comercio internacional por la crisis que se genera, ¿sí? Una crisis financiera fundamentalmente, la economía argentina va a tener que empezar a producir lo que antes compraba. Si antes vendía cuero y compraba zapatos, o si vendía trigo y compraba harina, lo que va a tener que hacer es producir acá lo que antes compraba en el exterior. Se modifican lo que se llaman los términos de intercambio, ¿sí? Por eso este modelo se llama, que comienza a gestarse en el 30 y se va a desarrollar fundamentalmente a partir del primer peronismo, es el modelo de sustitución de importaciones. Modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Podemos decir que en esta etapa, lo que va, si antes el motor de la economía era el campo, ahora el motor de la economía es la industria. La metalúrgica, la construcción, los ferrocarriles, ¿sí? Las industrias textiles y de calzado van a motorizar qué cosa? La economía, porque hay que producir acá lo que antes se compraba afuera. Y eso va a acrecentar una clase obrera que se desarrolla a partir de las migraciones internas, campo-ciudad. Es decir, no ya la inmigración extranjera de Europa, sino
lo que se conocieron como los cabecitas negras, ¿sí? La gente que venía del campo, fundamentalmente de las provincias del norte, y se radicaba en las ciudades buscando trabajo y mejores condiciones de vida, ¿sí? Las migraciones internas hicieron crecer significativamente lo que hoy conoceríamos como el primer anillo del conurbano, en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades grandes, ¿no? Como Rosario, Córdoba. Este modelo de industrialización que generó entonces una clase obrera creciente, industrial, urbana, es decir, que vivía en las ciudades, y mayoritariamente organizada en sindicatos. Esa es la gestación del peronismo, fundamentalmente, ¿no? Entonces, el modelo de sustitución de importaciones va a generar dos crecimientos, el de las fábricas, la industria en general, y el de la ciudad. Por eso decimos que es una clase trabajadora urbana e industrial la que crece. Y junto con el trabajo van a crecer otras políticas del Estado asociadas al trabajo, como las vacaciones pagas, la jornada de 8 horas, es decir, trabajar no más de 8 horas diarias, el aguinaldo, las políticas de protección al trabajo. El trabajo permitía protecciones, como dice Castel, ustedes vieron en la unidad uno, protecciones colectivas, ¿sí? Protecciones en tanto familias trabajadoras. ¿Bien? Y va a gestar también otro tipo de protecciones de la que vamos a hablar después de la pausa, como si fuera un programa. Así que cortamos el Zoom acá porque se te corta ya la conexión. Volvemos a entrar al mismo link y continuamos con la clase de hoy. ¿Sí? Les espero en el mismo link.